Hola gente, soy Nico y este es el capítulo número 54 de los tutoriales de Java. Bueno, vamos a ir con más de archivos. Vamos a ver en este caso cómo guardar y escribir objetos en un archivo, lo que a veces se ve como archivos binarios. Veamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que vamos a guardar. En este caso va a ser una persona. En realidad van a ser varias, pero por ahora vamos a hacer una persona. Que casualmente a la clase le voy a poner persona. Y como primer medida, esta clase persona va a implementar la interfaz serializable. ¿Lo escribí bien? Sí, pero hay que importar Java.io. ¿Qué implica esto? Ya creo que lo vimos en un momento cuando estábamos viendo sockets. Probablemente habíamos visto la clase serializable. Bueno, me permite convertir un objeto en una cadena de bytes, ¿sí? En un flujo de bytes. ¿Para qué? Bueno, como no puedo tirar objetos y guardarlos en un archivo como son, yo necesito transformarlos en algo que sí pueda escribir en un archivo como un flujo de bytes, ¿sí? Ocurre lo mismo cuando quiero, por ejemplo, mandar un objeto por un socket. Yo no puedo mandar un objeto directamente por un socket, sino que mando un flujo de bytes por el socket, ¿sí? Ocurre lo mismo cuando quiero persistir un objeto en una base de datos. Yo no puedo poner un objeto dentro de una base de datos, sino tengo que mandar una representación de los estados de la misma, que vendría a ser el objeto serializado de cierta forma, ¿sí? Es básicamente serializar, es convertir los estados del objeto, que vendría a ser los valores que poseen los atributos en estos momentos, que los atributos, si no recuerdan, de los primeros capítulos son las variables que contiene, ¿sí? Los atributos se convierten en una cadena de bytes y ahí sí se pueden guardar en un archivo o transferir por un socket o guardar en una base de datos. Tiene varios usos la interfaz serializable. No tiene ningún método, solo es una forma de identificar o decirle a Java que estoy tratando de transformar este objeto en una serie de bytes, ¿sí? Atención acá, lo que van a incluir dentro del objeto tiene que ser a su vez posible de serializar. Es decir, un int, por ejemplo, es serializable, todos los objetos, todas las clases predefinidas de Java son serializables. Si ustedes incluyen un objeto propio a la clase, por ejemplo, private, que yo, contador C, la clase contador debería ser a su vez serializable y sus atributos deberían ser serializables, ¿sí? Esto es como todo, no sé si, a ver, es como toda la cadena, no sé, no voy a decir herencia porque no es la palabra, pero todo lo que incluyan dentro de un archivo que van a, perdón, dentro de un objeto que van a guardar en un archivo, debe ser todo serializable, debe ser todo capaz de transformarse a bytes. En este caso no vamos a ver objetos dentro de objetos, sino que vamos a hacer, en realidad son objetos dentro de objetos, porque vamos a usar la clase string, pero estas clases ya están hechas, o ya están serializadas de cierta forma, o ya tienen la capacidad de ser serializadas sin que yo las redefina, ¿sí? La clase, por ejemplo, de string es una clase serializada, como todas las de Java, que implementa la interfaz serializable. Por ejemplo, una persona que va a tener un nombre, una persona va a tener un apellido y una persona, por ejemplo, va a tener un documento, ¿sí? Un DNI. Vamos a desarrollar esos métodos mediante sus métodos getters and setters, yendo a source, generate getters and setters, seleccionan las variables, como ya saben, ok, y le generan todos sus métodos getters and setters. Los voy a cortar porque no me gusta donde están posicionados. Los voy a poner acá. Vamos a ver este espacio porque soy cool. Y vamos a desarrollar el método constructor de la clase persona. ¿Para qué? Para que de forma práctica, cuando yo desarrolle la otra clase donde voy a guardar el objeto, simplemente con crear, llamando a método constructor, le paso atributos y ya me crea el objeto sin tener que instanciar nada, ¿sí? Así no tengo que estar llamando a mano el set nombre y meter el valor, set apellido, meter el valor. Simplemente lo que hago es decir string nombre, string apellido, integer DNI, como hicimos muchas veces ya. Y ponemos this nombre igual a nombre, this.apellido igual a apellido y this.dni igual a DNI. Lo más importante de esta clase que quiero que entiendan es el tema de lo que es serializable, ¿sí? Es transformar el objeto, los estados, lo que va a tener estos atributos, el contenido de estos atributos, a formato de
un flujo de bytes, para poder después sí meterlo dentro de un archivo, mandarlo por un socket o etcétera. Eso es lo importante, ¿sí? Bien. Terminamos con la clase persona, ¿sí? Vamos a crear una nueva clase que va a manejar nuestros archivos binarios de cierta forma. Class archivos binarios. Y bueno, el principio de esta clase va a ser básicamente similar. De hecho va a ser similar a nuestra clase archivo texto plano, porque va a ser simplemente es crear un archivo donde vamos a meter cosas, ¿sí? No hace falta que sea TXT, le pueden poner el formato que quieran, porque no tiene, por ser un objeto, no es algo que se va a poder leer como un TXT. O sea, no sé si quizás el que está interesado en el tema lo sabrá porque es algo muy conocido. La extensión de los archivos es una convención que muchos programas utilizan para identificar de qué se trata, pero en realidad no significa nada, ¿sí? Es una convención. Un TXT, que es un archivo de texto plano, puede tener tanto el TXT al final de su nombre como no tenerlo y seguir siendo un archivo de texto plano, ¿sí? El tema de la extensión de los archivos es una convención, ¿sí? Y muchos programas lo utilizan para identificar de qué tipo de archivo se trata. Yo voy a poner texto plano, voy a poner personas.obj porque es un objeto que estoy guardando. Y ahora se van a dar cuenta por qué pongo personas. Si no pongo persona, porque no voy a guardar una sola persona. Por ahora todo bien, todo tranqui, queramos el archivo, igual que la clase pasada, no es mucha complicación. Pero ahora viene la magia. Public void escribir archivo. Lo que voy a querer escribir en un archivo no es una sola persona, sino una lista de personas. Como la clase list de Java ya está serializada, entonces lo que estaría haciendo es meter un objeto que se puede serializar dentro de otro que también se puede serializar. Por lo tanto no estoy rompiendo ninguna norma en la escritura de objetos en archivos. Esto quiero que quede muy claro. Todo tiene que estar serializado, todo tiene que ser posible de serializar. Cuando intento meter un objeto o una lista de objetos dentro de un archivo, o mandar por un socket o escribir en una base de datos otra vez. Todo tiene que ser serializable. Muy bien. Entonces, vamos a una lista de personas, una lista de objetos de la clase persona, que se va a llamar personas. La lista casualmente va a ser una nueva array list, como vimos hace mucho tiempo. Esto siempre es mejor que también lo instancien, pero depende de la versión de Java, se los pide, es algo que es para hincharles en realidad, pero no es necesario. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a la lista de personas? Bueno, vamos a agregar objetos que después vamos a guardar en nuestro archivo. En nuestro archivo vamos a simplemente guardar la lista con los que contiene los objetos. Entonces vamos a decir personas.add por ser una lista. El método add es para agregar elementos a la lista. New persona y como parámetro le vamos a pasar Pepe. Pepe Caseros. No sé por qué Caseros. Y el documento va a ser 123. Sí, tiene un documento cortito porque Pepe Caseros es muy viejo. Personas.add. Vamos a agregar otra persona más para hacer un poquito, que también se va a llamar Pepe, porque todos en mi universo se llaman Pepe, menos yo que me llamo Nico, que soy el jefe de los Pepes. Esto es personas, no personas. Y por último, un tercer Pepe. Vamos a ponerle 1 y 2 para diferenciar los Pepes. También un documento diferente. Muy bien. Una lista donde meto simplemente objetos. Esto es muy sencillo, ¿sí? Pero acuérdense, la lista es capaz de ser serializada y los objetos que están dentro de la lista también son capaces de ser serializados. Muy bien. Ahora sí viene el famoso try catch, porque obviamente la escritura de archivos, como expliqué en el capítulo anterior, puede traer errores. Bien. X.print lo primero que van a hacer es desarrollar el siguiente objeto. File output stream FOC igual a new file output. ¿Qué es un file output stream? Bueno,
es un objeto que va a manejar un flujo de datos que en particular no va a ser, que pueden ser varios, digamos. Si se acuerdan de la clase anterior, les muestro el código, teníamos lo que era un file writer que también manejaba un stream, pero exclusivamente caracteres. Un file output stream va a ser un objeto que va a permitir escribir en un stream diferentes tipos de datos, ¿sí? No exclusivamente caracteres como hace la clase FileWriter, ¿sí? Como parámetro le pasamos el objeto y vamos a utilizar otra clase como para enfocar más lo que estamos haciendo en este stream. De cierta forma le vamos a decir que no voy a escribir cualquier cosa, sino que voy a escribir objetos en particular. Entonces utilizamos la clase object output stream new object output stream. Como parámetro le pasamos nuestro file output stream. Bueno, estoy básicamente focalizando el stream superior, el file output stream, al decirle que no voy a escribir cualquier cosa, sino que voy a escribir objetos en el stream que después voy a guardar en mi archivo. Output. Hay que importar, obviamente, cuando me sale el cartelito. Bueno, si tiene ganas de salir el cartelito, así que vamos a hacer la negrada de importar todo file de todo Java.io. Esto no se debe hacer, muchachos, pero yo lo hago porque acuérdense, yo soy un desastre programando y no sé qué hacen viendo estos tutoriales. Bien, y vamos a utilizar el objeto object output stream para escribir nuestro queridísimo objeto lista de personas. Entonces simplemente decimos object output stream, el objeto que crearon, punto write object, y ese método les va a permitir pasar como parámetro el objeto que deseen. En este caso va a ser personas. Con eso basta como para escribir la lista con las personas dentro. Entonces, una vez hecho esto, cierran el stream, cierran el otro stream y ya tienen escrito su queridísimo objeto. Así que por último vamos a desarrollar un método que lo pueda leer. Public void leer archivo va a crear una lista de personas, pero no lo vamos a instanciar, ¿sí? Porque queremos que la instancie la propia carga del archivo. Así que vamos a hacer lo siguiente: try catch exception x.print_trace. Vamos ahora a utilizar, como sucedía en texto plano, como la clase inversa, como para poder cargar un stream con diferentes tipos de datos. En vez de tener un stream sobre el que se puede escribir, un stream sobre el que se reciban datos de diferentes tipos. File input stream fis igual a new file input stream. Le pasan como parámetro f y a la vez utilizan un objeto como para poder focalizar lo que recibieron en el stream superior. Va a ser object input stream o is igual a new object input stream. Le pasan fis como parámetro. Entonces le van a decir que, bueno, que personas se igual a un array list que está instanciado como un array list, lo que va a recibir, y van a decir os.readObject. Simplemente eso, porque va a tener un solo objeto el archivo. Ese archivo va a ser la lista de personas, entonces lo va a guardar en nuestra lista de personas. De cierta forma la va a instanciar con el contenido del archivo y ya van a tener disponible personas como para poder leerla. Entonces vamos a decir, si efectivamente trajo algo personas, si personas es diferente de null, fíjense que si esto no trae nada, esto sería null, entonces este if nunca se ejecutaría. Esto es para salvar errores en el futuro. Entonces ahora decimos, si trajo algo efectivamente personas, bueno, for, vamos a hacer un for para recorrer la lista y que me devuelva los objetos. Un for each se llama. Creo que lo vimos en un capítulo anterior, pero es algo muy sencillo de entender. Por un lado le ponen el tipo de objeto y un objeto que van a instanciar, y por otro lado la lista de personas. Este for se va a encargar de recorrer la lista e ir metiendo en cada objeto P, por cada bucle que recorra, ir metiendo en el objeto P el contenido de la posición actual en la lista. Va a recorrer toda la lista y va a ir metiendo en objetos P en diferentes momentos el contenido que obtenga de la propia lista. Entonces decimos system.out.println p.getNumber
más p.getApellido más p.getDNI. Por último, cerramos O y S, los streams hay que cerrarlos siempre. Y tenemos nuestra clase finalizada. Entonces vamos a ir al main, vamos a cambiar esto simplemente por archivo binarios. Como soy vago, no le voy a cambiar el nombre del objeto, porque los métodos se llaman exactamente igual. Entonces como se llaman exactamente igual, no va a tirar ningún error esto. Vamos a correr esto. Y efectivamente me mostró tres cosas en la salida. Nuestros tres objetos que escribimos en el archivo. Si van a la carpeta, van a ver un archivo que se llama personas.obj, que lo van a poder abrir con pocas cosas. Quizás con el OpenOffice lo puedan abrir y quizás identifiquen algunos datos. Entre una mezcla de cosas raras van a encontrar estos datos, que en el futuro vamos a ver cómo encriptar de forma segura con algún método en particular de encriptación, para que no se puedan ver de ninguna forma salvo con la llave que desencripte. Y bueno, cuando veamos encriptación lo van a entender, pero por ahora son semi seguros, digamos. Se puede ver el contenido de cierta forma y de cierta forma no. Bueno gente, esto es todo por el capítulo 54. Espero les haya gustado, suscríbanse, recomienden el canal, pasen por el blog nicktutos.wordpress.com, el link está en la barra de abajo. Bueno, saludos, abrazo y gol. Chao.